catalítica. El formaldehído se obtiene por oxidación catalítica de vapor de metanol puro y aire en un reactor. Los moles del reactor o los que salen del reactor. Entonces vamos a establecer que nuestra operación unitaria, ¿sí? La operación unitaria que voy a manejar es el reactor, ¿no? Como tal. ¿Sí? Esta es la operación unitaria. Vamos a ponerle un contornito aquí. Sale y sin relleno, ¿no? Para que se vea. Ok, vamos a ponerlo más grueso. Para que quede claro lo que sería nuestra operación unitaria. La operación unitaria es el reactor. Yo sé que ustedes han estado viendo que en los balances, pues la entrada es lo que sale cuando tenemos un régimen estacionario. Pero si estamos hablando de un reactor, lo que entra no es lo que sale. Lo que entra más lo que se consume, más lo que se genera es igual a lo que sale menos lo que se consume, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner que mi operación unitaria aquí es un reactor. Un reactor que va a utilizar, ¿cuántas corrientes vamos a tener? Pues vamos a tener dos corrientes, ¿sí? Una que sería, vamos a poner la corriente de entrada, que va a ser básicamente dice, se obtiene por oxidación metanol puro. Entonces vamos a tener una corriente de metanol puro como tal. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle una sombrita. Entonces tenemos el reactor y va a tener dos entradas, ¿no? La que sería la de metanol puro y la que sería de aire. El aire es una mezcla de gases, ¿sí? Y vamos a considerar, generalmente cuando estamos hablando de este tipo de reacciones, lo vamos a considerar como una mezcla básicamente de ¿qué? De dos gases, ¿no? Porque lo podemos definir como esa mezcla de dos gases, que sería oxígeno. Entonces vamos a meter, al estar entrando aquí vamos a tener oxígeno, ¿sale? Y vamos a tener también, y acuérdense lo que les comentaba, ¿no? El oxígeno, cuando yo estoy hablando en un proceso industrial real, el oxígeno es molecular, ¿sí? Entonces ustedes podrán escuchar, es que es el oxígeno tal, ¿no? O la corriente de oxígeno. Pero recuerden que el peso molecular aquí no sería de 16, sino de aproximadamente 32. Y el nitrógeno también es otro gas molecular. Entonces tenemos oxígeno y nitrógeno en la entrada. Y en la otra entrada que tenemos metanol, ¿no? Fíjense cómo lo que entra no va a ser lo que sale. Entonces sería CH3OH. Entonces ya tenemos la corriente de metanol, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Sí. En un reactor lo que entra, sale, menos lo que se consume, es igual a lo que sale, más lo que se genera. Es decir, tú vas a tener que en el reactor está entrando, fíjate, cuando tenemos un proceso estacionario, lo voy a tratar de poner aquí, vamos a definirlo. En un proceso estacionario, básicamente en todos los procesos, ¿cuál es el principio de conservación de la materia? En un proceso estacionario, vamos a meter, ¿cómo lo vamos a definir? En el proceso estacionario, la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale. ¿Estás de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si tú tienes, si tú ganas 10,000 pesos, pero gastas 8,000, tu acumulación mensual va a ser de 2,000. ¿Sí entiendes ese concepto? ¿Qué pasa esto es en un proceso normalmente? La acumulación en un proceso normal es esto. Pero si nosotros tenemos un proceso, ¿de qué tipo? Un proceso en continuo con régimen ¿qué? Régimen, proceso en continuo con régimen permanente. También lo van a encontrar como steady state o régimen permanente. ¿Qué quiere decir que tenemos régimen permanente? Que
lo que básicamente las características o las propiedades intensivas de las corrientes de entrada y salida no varían y realmente no está habiendo una acumulación. Entonces, realmente cuando tenemos este proceso en continuo con régimen permanente, lo que estamos teniendo es que la acumulación, ¿cuánto vale? 0. Y por eso ustedes habían hecho en sus balances decían, pero esto es solamente siempre y cuando no haya acumulación de materia en el sistema, es decir, que esté en proceso continuo con régimen permanente. Si hay acumulación, lo que entra no es lo que sale, ¿están de acuerdo? En este caso, si hubiera una acumulación, que es una variación con respecto al tiempo, están planteando básicamente una ecuación diferencial y se resuelve como tal. Pero, ¿qué pasa si tenemos, el problema es si nosotros agregamos un reactor? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede si la operación unitaria en el proceso es un reactor. Entonces tendríamos que regresar a la original, ¿no? ¿Qué sucedería si la operación unitaria en el proceso es un reactor? O la operación preponderante. Entonces la acumulación, ¿qué va a ser? La acumulación es igual a lo que entra menos lo que se consume. ¿Estás de acuerdo? Sale menos lo que sale más lo que se genera. ¿Sí o no? Porque de los reactivos entra algo, pero consumes de reactivos. Y sale algo, pero generas algo de productos. ¿Estás de acuerdo? Ya cambió la operación. Entonces, básicamente, si lo tenemos como un régimen permanente, es decir, que lo que entra es igual a lo que sale, pero si el proceso es continuo régimen permanente, entonces lo que entra, ¿sale? Lo podemos acomodar como nosotros queramos. O sea, lo que entra más lo que se genera. Voy a copiarlo aquí. Lo que entra más lo que se genera es igual ¿a quién? A lo que sale bueno, a lo que se consume, a lo que consumes más lo que sale. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos, ya es diferente, tenemos que hacer esta consideración y la vamos a hacer ahorita. Ahora, continuando con nuestro diagramita, no me están dando en este aspecto la base de cálculo, nos lo están dando en los productos. Y voy a tratar de hacerlos un poquito más pequeñitos. Los productos que tenemos, bueno, vamos a ver, nos están diciendo todo lo que tenemos. Tenemos nitrógeno a la salida. Y nos lo están dando en moles. El nitrógeno que tenemos a la salida son 62.5 moles de nitrógeno. Ya sabemos que son 62.5 paquetes. El otro que nos están dando es oxígeno. ¿De cuánto nos está dando de oxígeno? Nos están dando 13.4 moles. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Duditas? Ahí vamos bien. Nos están dando la característica. También nos está dando agua, o sea, tenemos un producto que es agua, evidentemente. Entonces vamos a tener el agua. Ahorita lo vamos a ver en las reacciones. El agua, ¿sale? Va a ser H2O y nos está diciendo que tenemos 5.9 moles de agua, ¿vale? También tenemos formaldehído, ¿ok? El formaldehído, ¿cuántos moles son? Vamos a usar este. El formaldehído sería CH2O y de formaldehído tenemos 4.7, ¿están de acuerdo? Si ven algún error, me lo dicen, ¿vale? Entonces ahí tenemos otro productito.
Y también tenemos metanol, que sería de metanol, me dicen que tenemos a la salida 12.3 moles. Y también tenemos a la salida ácido fórmico. Ácido fórmico, COOH, que tenemos 1.2 de ácido fórmico. Y ahí está. Ya establecimos nuestro diagrama con caudales másicos, ¿no? Ok. Entonces lo voy a copiar para ponerlo en mi apunte. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Está fácil, ¿no? Ahí ya construimos un diagramita y vamos a tratar de resolverlo. Ahora vamos a checar nuestros elementos de correlación. Acuérdense que los elementos de correlación más importantes dentro de lo que sería ¿cómo se llama? Una operación unitaria de reacción, el elemento de correlación más importante es ¿cómo se llama? Las reacciones químicas. Entonces voy a copiar lo que sería el enunciado del problema y vamos a copiar lo que serían las reacciones, ¿no? Porque ahí tenemos las reacciones. Ok, acá están. Entonces tenemos dos reacciones, ¿no? Estas son las reacciones que yo tengo. Entonces fíjense, tenemos dos reacciones. La primera reacción realmente, y aquí yo ya la balanceé y establecí las proporciones estequiométricas. La primera reacción nos dice que está entrando ¿cómo se llama? Metanol, ¿sí? Está entrando el metanol y se oxida por algún catalizador, no sabemos cuál no nos dicen, pero acuérdense que el catalizador realmente no importa porque no entra en la reacción. Desde el punto de vista del balance, evidentemente, sí importa para la reacción. Se oxida con oxígeno para obtener ¿qué? ¿Sale? Formaldehído y agua. Pero este producto, fíjense, este producto es un reactivo de una segunda reacción, o sea, la oxidación sigue, el formaldehído se oxida hasta ácido fórmico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos reacciones dentro del reactor, se verifica una reacción secundaria y nos dice, ¿qué es lo que nos pregunta? Nos pregunta varias cosas, ¿no? ¿Me pueden decir qué nos está preguntando? Creo que lo tengo en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué nos está preguntando? ¿Me pueden decir qué nos están preguntando? Calcule las segmentaciones en moles de metanol y el aire. Después dice el porcentaje de conversión de metanol en formaldehído y después dice calcular el porcentaje de oxígeno en exceso. En moles de metanol y aire y el porcentaje de conversión del metanol en formaldehído. El porcentaje de metanol en formaldehído. ¿Y cuál es la última? De oxígeno en exceso. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a tratar de... ¿Mandé? ¿Cuánto metanol reaccionó? Ok, entonces vamos a cumplir. Bueno, les voy a dar un tip. Cuando ustedes estén enfrentándose a un balance, ¿cómo se llama? De materia con reacción química, yo les sugiero que siempre es mucho más fácil basar o ligar el elemento de correlación a los productos, ¿sí? Porque los productos nos van a limitar realmente toda la reacción.
Pero aquí tenemos un problema. Si se fijan en la primera reacción tenemos dos productos, ¿sí? Dos productos, pero uno de estos productos que es el, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue. ¿Cómo se llama? El formaldehído. No, uno de los productos que es, a ver, ¿qué estoy produciendo aquí? Ah, perdón. Voy a generar el metanol para producir formaldehído, ¿ok? Este producto, el formaldehído, básicamente es un reactivo de una segunda reacción. Entonces yo los moles, tengan claro, los moles que están teniendo aquí de formaldehído, los 4.7 moles, no son los moles que se produjeron. ¿Están de acuerdo? No lo son. ¿Por qué? Son menos de los que se produjeron, porque los usé en una segunda reacción. Pero fíjense, hay algo interesante. Los moles de agua que se produjeron son los moles que se produjeron en la reacción. Entonces, yo, si quiero saber la alimentación de moles de metanol, por ejemplo, el metanol que se alimenta, ¿sí? El metanol que se alimenta, ¿cuál va a ser, chicos? El metanol alimentado, metanol en la alimentación, ¿qué va a ser? Pues el metanol que sobró, ¿están de acuerdo? O sea, si tú quieres saber cuánto dinero te quedó en un antro, o sea, después de una peda, y tú revisas tu bolsa y tienes 100 pesos, y tú sabías y gastaste 400 pesos en el antro, tú sabes que llevabas ¿cuánto? 500 pesos. Entonces el metanol en la alimentación va a ser el metanol que reaccionó más el metanol que sobró. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, el metanol que entró fue el que hiciste reaccionar más el que te sobró. Esto es evidente, esto es lógico, ¿sí? Es de lo que habíamos visto previamente. Entonces, yo tengo dos metanoles. El metanol que reaccionó y el metanol que sobró. Yo sé que el metanol que sobró, pues ya lo tengo aquí, ¿sí? O sea, yo si quiero hacer mi operación, yo sé que el metanol que sobró, yo lo conozco porque me sobró. ¿Dónde está? ¿Cuánto me sobró de metanol, chicos? 1.2 moles. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No, eso es ácido fórmico. El metanol que sobró fue 12.3, ¿sí? 12.3. Son lo que me sobró. Ahora, necesito calcular cuánto metanol reaccionó. Entonces, para saber cuánto metanol reaccionó, yo necesito, en esta fórmula, en esta reacción, yo necesito saber qué me está limitando toda la reacción. Si yo veo los moles de formaldehído, no me interesan porque yo no sé qué proporción se consumió en la segunda reacción. Pero el agua que se produjo, si se fijan por aquí, en ningún lado entra agua. Todo el agua que se produjo está limitando esta reacción. Es decir, el agua producida 5.9 moles se produjo a partir de qué reacción? Pues de esta. Es decir, que si yo produje 5.9 moles de agua, ¿cuántos moles de metanol necesité para hacer esa reacción? Evidentemente, no. Los mismos. Acuérdense que aquí la relación estequiométrica me dice que tenemos 2 a 2. O sea, 2 paquetes de metanol para producir 2 paquetes de agua. Si yo tengo 5.9 paquetes de agua producidas, pues utilicé 5.9 paquetes de metanol. Y vean aquí como como no es válido, los moles que entran no son los que salen. Entraron 3 moles y salieron 4. Entonces, nunca vayan a hacer balance en moles. ¿Sale? Se hace balance en más 5. Entonces, los moles que reaccionaron, el metanol que reaccionó fue, entonces vamos a hacer la operación. Yo tengo el producto. Yo sé que produje 5.9 moles de ¿qué? De agua. ¿Sí? Entonces vamos a anotar. Ay Dios, no quería unas llaves, quiero un corchetito. ¿Sale? Vamos a anotar nuestro 5 puntos. Y acuérdense, aquí es bien importante nombre y apellido. Porque si nosotros no metemos el apellido, nos podemos equivocar. ¿Cuál es el nombre? Bueno, vamos a ponerlo. Serían 5.9 moles, ¿sale? De agua. Ok, tarda un poquito en cargar. 5.9 moles de agua. Ahí está, moles. Vamos a poner el agüita aquí. Nombre y apellido. Ajá. Son los que yo que obtengo, ¿sí? Son los moles que yo obtengo.
a la salida del reactor. Y yo entonces utilizo mi elemento de correlación, que en este caso es mi relación estequiométrica. ¿Qué me dice mi relación estequiométrica? Ahí está. Yo ya que balanceé mi reacción, me dice que 2 moles de agua se producen a partir de ¿cuántos? De 2 moles de metanol. ¿Sí? 2 moles, ¿sale? De CH3OH. ¿Ok? OH. Entonces, si se fijan, yo ya tengo mi relación estequiométrica. Entonces, si se fijan, moles de agua con moles de agua se van y me queda, al final me va a quedar en ¿cuánto? En moles de metanol. Aquí como es 1 a 1 o 2 a 2, pues nos queda que realmente estoy reaccionando o reaccionaron 5.9 ¿qué? Moles de metanol. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces es así. Aquí, ¿No se puede hacer con el formaldehído? perdóname, no, ¿por qué no se puede hacer con el formaldehído? A ver, date cuenta por qué no se puede hacer. Porque, ¿cuánto formaldehído tienes aquí? 4.7. Si tú haces 4.7, estás indicando que usaste 4.7 moles de metanol, lo cual no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tienes que tener aquí, ingenieros, esto sí es mente de pensar y de tener muy claro en nuestra mente, necesitamos nuestra inteligencia abstracta para visualizar lo que está pasando. Miren, anteriormente, o sea, por eso somos ingenieros, nuestra formación va a ser para pensar, no para seguir técnicas de resolución. Si se fijan, cuando ustedes estudiaron la media superior o la secundaria, nos hacían resolver, a ver, anota tus datos. Ya que pusiste tus datos, ¿qué fórmula vas a usar? Y luego de los datos, introduce los datos en la fórmula para ver cómo funciona. Y si de repente te ponen un dato más, un dato de menos, entrabas en estrés, porque esa es una metodología y es el sistema educativo que se había propuesto en México, sobre todo para llevar una industrialización incipiente de una máquina, donde necesitamos gente que sea capaz de seguir instrucciones A, B, C, D, O, F. ¿Sí me explico? Pero ya el nivel de industrialización que tenemos en México y el grado de desarrollo, sobre todo en materia de complejidad económica, hace que necesitamos ya gente que piense, y para eso necesitamos la ingeniería. Entonces, ahora va a ser diferente, y eso es lo que seguramente les ha causado grande conflicto al momento de entrar a la universidad, al poli, que cuando tú te enfrentas a un problema, no es nada más datos, fórmula y sustituir, ¿no? Porque hasta nos hacían hacerlo así por pasitos. Aquí lo que tú tienes que hacer es tener no una mente mecánica, sino una mente abstracta donde tú estés visualizando lo que realmente está pasando en tu mente. O sea, yo sé que vemos muchas letras, muchos numeritos, pero tenemos que estar sabiendo qué está pasando. Lo que está pasando aquí es que el formaldehído entran una cantidad, no entra nada, se forman una cantidad en moles, pero eso que se formó también sirve como reactivo de una reacción secundaria, ¿sale? Es un producto, sí, pero también es reactivo. Entonces, si tú produjiste 500 moles, pero también los usaste, tú no sabes qué, no te están diciendo qué proporción usaste. Entonces, los 4.7 moles de metanol no nos sirve porque esto no es producto, o sea, esto es lo que sobró de una reacción secundaria. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay que tener muy claro eso. Lo que sí estamos seguros es que el agua producida, no hay agua en otro lado. Entonces el agua que se produjo aquí fue el agua producida a partir de esta reacción y nos está limitando toda la reacción, porque el agua que encuentro yo en mi análisis final, esa agua solo pudo haber provenido de esa reacción. Entonces nos limita toda la reacción y nos dice cuánto metanol estamos alimentando. Es decir, yo ya sé que son 5.9 moles. ¿Sale? 5.9 moles de metanol alimentado. Entonces ya yo puedo calcular los moles de la alimentación. 5.9 más 12.3 nos da 18.2 moles de metanol en la alimentación. Ahora, fíjense qué interesante. Hay dos formas en que yo puedo resolver este problema. Una es para conocer esta corriente, yo puedo pasarlo a másico este caudal y pasar a másico este caudal y después de pasarlo a másico hacer un balance de materia y encontrar el caudal. ¿Sí? Esa es una forma y se las voy a dejar que la hagan ustedes. La otra que voy a hacer es
hacerlo también por reacción. Pero ahorita ya voy a anotar, yo ya calculé básicamente cuál es mi 18.2 moles en la alimentación. ¿Sí les había dado eso al equipo que resolvió? ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Vale, entonces ya tenemos el caudal de la alimentación de metanol. Ya resolvimos un inciso al menos. Entonces ya lo puedo meter aquí. Y dice, calcula el porcentaje de conversión de metanol en formaldehído. Bueno, vamos a ver. ¿Qué porcentaje de conversión de metanol se está produciendo en formaldehído? ¿Cuántos moles están entrando de metanol? Están entrando 18. Vamos a ver. Déjenme lo pongo en negrito. O sea, lo que necesito saber es de los que están entrando, de 18.2 moles de ¿quién? De metanol. CH3OH. ¿Sale? El porcentaje de conversión de metanol en formaldehído. ¿Cuántos estamos haciendo realmente reaccionar? ¿Cuántos moles estamos haciendo reaccionar de metanol? 5.9. ¿Están de acuerdo, sí o no? Estamos haciendo reaccionar 5.9 moles. Ay Dios, pero aquí me quedó bien raro. Sería moles ¿de qué? De metanol. Entonces ahí ya tenemos una fracción. Si yo esta fracción la multiplico por 100, me va a dar el porcentaje de conversión. O sea, ¿qué porcentaje de mi 5.9 entre 18.2 me está dando por 100? Me está dando un porcentaje de conversión de 32.418. ¿Sí? Ese es mi porcentaje de conversión. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces ya tengo yo mi porcentaje de conversión del formaldehído. Bueno, ¿qué tanto se está convirtiendo? Entonces ya calculé otra corriente. Hasta ahí está súper fácil. Este problema es demasiado simple. Calcula el porcentaje de exceso de oxígeno, el porcentaje de oxígeno en exceso, ¿no? O el porcentaje de exceso de oxígeno en exceso. Ok. Entonces necesitamos saber cuánto oxígeno entró, ¿sale? Y cuánto es el necesario. El oxígeno, y ahora vamos a ponerlo acá. El oxígeno que entró, otra vez, el oxígeno que entró es igual a ¿quién? Y lo mismo que pasó aquí arriba. Al oxígeno que reaccionó menos el que sobró. Oxígeno que reaccionó menos el que oxígeno que sobra. ¿Sí lo ven? Ok, entonces vamos a... Ah, sí, perdón, más. Muy bien. Más el que entró. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle aquí. Negrito. Y básicamente el que reaccionó vamos a ponerlo en azul. Y el otro en morado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Azul y morado. Entonces tenemos, ya sabemos otra vez, sabemos cuánto oxígeno sobró. O sea, no hay mayor ciencia. El oxígeno que sobró, pues es el que me están dando como dato. Es lo que sobra. Entonces vamos a anotar. Yo ya sé cuánto sobró. Aquí lo tengo. ¿Cuánto sobró? 13.4 moles. 13.4 moles. Ok. Y el oxígeno que reaccionó, pues lo voy a tener que calcular, ¿no? El oxígeno que reaccionó, bueno, ahí vamos a ver. El oxígeno que reaccionó, si se fijan, va a ser el que reaccionó en las dos reacciones. ¿Están de acuerdo?
en esta y en esta reacción. ¿Sí o no? O sea, el necesario para producir ¿qué? El agua y para producir ¿qué? El ácido fórmico. Entonces, el oxígeno que reaccionó, vamos a ponerlo aquí, el oxígeno que reaccionó es el de la primera. Si se fijan, ¿cuántos moles? ¿Cuántos estoy teniendo? 5 moles de ¿qué? De agua, 5.9 moles, hasta ahí voy bien. Y yo sé que 2 moles de agua, según mi reacción, necesitan un mol de oxígeno. Entonces aquí ¿cómo se llama? Mi relación estequiométrica es diferente. ¿Están de acuerdo? Aquí lo que voy a poner es el oxígeno. Vamos a oxígeno. Okay. Nombre y apellido para que no haya duda de nada. Entonces fíjense, el oxígeno que reaccionó es el que reaccionó en la primera reacción, más el que reaccionó ¿en cuál? En la segunda reacción. ¿Están de acuerdo? O sea, en la segunda reacción también reacciona oxígeno. O sea, se requiere para las dos reacciones. Entonces, en la segunda reacción, si se fijan, yo estoy teniendo en la segunda reacción como producto el ácido fórmico, que es 1.2 moles de ácido fórmico. Aquí cambia, o sea, el producto que estoy teniendo es 1.2 moles, ¿sale? Moles de ácido fórmico. ¿Están de acuerdo? Y yo sé que la relación estequiométrica, vamos a regresar a mi relación estequiométrica, déjenme borro esto. La relación estequiométrica me dice que 2 moles de ácido fórmico requieren ¿cuántos moles de oxígeno? 1 mol. Entonces ahí está 1 mol de oxígeno. Si se fijan, este mol de ácido fórmico con este mol de ácido fórmico se puede eliminar, ¿sale? Y nos queda realmente mol de oxígeno y los podemos sumar. Entonces el mol que reaccionó fue el oxígeno que reaccionó fue el necesario para la primera reacción. Ah, pero aquí, espérenme. Aquí es 2, ¿verdad? Ahí no le faltan 2. Sí. ¿Sí? Entonces sería 5.9 sobre 2 más 1.2 sobre 2 y nos va a dar 3.55 moles ¿sí? Este es el oxígeno que reaccionó. Ok, ahí está. Entonces yo ya puedo decir que el oxígeno que entró es el que reaccionó, son 3.55 moles, más el que sobró. Entonces el oxígeno a la entrada sería ¿cuánto? ¿Sí? 3.55 más 13.4 nos va a dar 16.95 moles. Entonces yo ya puedo regresar a mi diagrama y decir, yo tengo 16.95 moles de oxígeno en la alimentación. ¿Sale? Ahora, ¿qué más nos pide? Nos dice, vale, ¿cuál es el porcentaje de exceso de oxígeno en exceso? Es decir, para sacar el porcentaje de oxígeno en exceso, necesito dividir, sí. Muy bien, gracias. Entonces, para sacar el porcentaje de oxígeno en exceso, requiero tener que el necesario, el oxígeno necesario, bueno, lo voy a poner así como O2, el oxígeno necesario, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el oxígeno que sobra o que está de más, no, entre el oxígeno que está de más. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿sale? Aquí hay algo bien interesante porque, fíjense,
El necesario, aquí lo que pasa es que, si se fijan, no nos están dando un porcentaje de conversión de la reacción. No nos están diciendo, la reacción se lleva un 30 o un 80, entonces vamos a asumir que la reacción se está llevando a un 100%. ¿Están de acuerdo? Entonces, si está a un 100%, lo que reacciona es lo que necesito. Entonces, ¿cuánto reaccionó? Pues reaccionó, sale 3.55. 3.55 moles, ¿sale? Ah, y esto es para el porciento, ¿no? Ok, y esto por 100. Y lo que estuvo de más, aquí en este caso, lo que no reaccionó sí está de más. ¿Se acuerdan que en el problema anterior les dije no? O sea, lo que sobra no es lo que está de más porque nosotros necesitamos, estamos a un 90% o un 95%, entonces necesitamos ese 5%, pero aquí como está el 100%, lo que sobra está de más, o lo que no reaccionó. ¿Cuánto fue lo que no reaccionó? Bueno, lo que no reaccionó o lo que sobró son 13.4, ¿sí? 13.4 moles, ¿sí? Esto evidentemente lo vamos a multiplicar por 100 para tenerlo en por ciento. Y nos va a decir que nuestro porciento en exceso del reactivo del oxígeno en particular son 3.55 entre 13.4 por 100. Nos va a dar de 3.55. Lo estoy haciendo mal, ¿verdad? 3.55 entre 13.4. Sí, lo estoy haciendo mal, ¿no? Es al revés. Es que está de más, ¿sale? Sale entre... Entonces lo puse al revés, perdón. De más. Entonces aquí sería 13.4. 13.4 entre, ¿sale? 3.55. Entonces vamos a ver qué nos dice. Ahora sí, 13.4 entre 3.55 por 100. Ahora sí nos dice que tenemos un porciento en exceso de ¿cuánto, chicos? ¿De cuánto les había dado a ustedes? 277.46. 277, déjenme ver. 13.5. 13.4 entre 3.55 nos daría de por 100. Ok, entonces tenemos el necesario. Ah, sí. Fíjense, esto nos está dando, si se fijan, 377.4648. Lo que está de más, ¿sale? A ver, vamos. ¿Sí? Espérame, estoy checándolo. Vamos a ver. Sería 13.4 entre 3.55. Vamos a ver, lo que está de más, ¿cuánto está de más? 13.4, ¿sale? Yo tengo que está de más. 13.4. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo de exceso? A mí lo metí mal en mi calculadora, chicos. A ver, verifiquen. 3.56 por 100. Sí, es 377 puntos. Sí, porque el 100% es 3.5. Y si tú, o sea, sería, ¿cuánto tenemos más? Y lo que tenemos de más es 13.4. ¿Están de acuerdo? Pues es lo que está de más. ¿Sí? Lo vamos a tomar con respecto a lo que nos está sobrando. Entonces nos da el porciento en exceso del reactivo en exceso son 377.468. ¿Sí o no? Eso está de más. Es lo que tenemos de más. ¿Por qué se le restaría? ¿Mande? Por eso, pero ¿cuánto necesitas? Sí. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y cuánto estás metiendo? Entonces, ¿cuánto tienes de más? Si le restas otro 3.55 es restarle 2 veces, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente tú necesitas para que la reacción funcione 3.55, ¿sí? Todo lo que esté de más, lo que esté de sobra, para que estuviera al 100% en exceso, ¿cuánto necesitarías? Pues 3.55
¿sale? Por lo que sería por 2, eso es 100% en exceso, ¿sale? Por 3, eso es 200% en exceso. Y luego por 4, ¿sale? Esto es, ¿cuánto tenemos? 14. Esto por 4 sería 300% en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, si yo lo multiplico por 4.77, me va a dar lo que yo estoy alimentando, 16.95. O sea, yo tengo 377% en exceso del reactivo del oxígeno. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien ve algún error? Si ven algún error, lo podemos discutir. Pero es que el que necesito, y aparte, chicos, ustedes me pueden decir, no, pero yo necesito solo los 5.9 entre 2, porque la reacción que me interesa es la azul. ¿Sale? La primera reacción, la azul clarita. Esta reacción es la que me interesa, porque es lo que yo necesito. A mí lo que me importa es esta. Pero a final de cuentas, si tú estás usando, o sea, si tú quieres obtener la cantidad que quieras obtener de formaldehído como tal, que es tu proceso, como se va a estar consumiendo, si tú no consideras lo necesario para este segundo proceso, entonces tú vas a tener un error ahí, porque se necesita para las dos reacciones, aunque solamente te interesa esta, las dos reacciones se llevan a cabo, y si tú limitas esta también. Entonces ahí hay que tener cuidadito. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos el porcentaje de oxígeno en exceso. ¿Cuánto metanol reaccionó? Bueno, yo ya tengo el metanol que reaccionó, sería, por acá lo tenemos, de hecho lo calculamos acá, arribita, ¿sale? El metanol que reaccionó, pues yo ya lo calculé, fueron 5.9. ¿Sí o no? Ahora, yo puedo dimensionar, puedo calcular como extra cuánto nitrógeno tenemos. Para saber cuánto nitrógeno, podemos también saber, lo voy a poner como extra, ¿sale? ¿Cuánto, sale? Nitrógeno entró. Nitrógeno entró. Bueno, aquí ya debemos de saber el nitrógeno que entró. Hay una de dos. Yo sé el nitrógeno que entró fue 62.5 moles. Una de dos es solamente el nitrógeno que entra, ¿sale? El N2 a la entrada. Es lo que sale porque el nitrógeno es un gas inerte. Entonces lo que entra es lo que sale, es decir, 62.5. Vamos a corroborar que hayamos alimentado aire. La otra manera es con respecto al oxígeno que entró. Yo sé que el oxígeno que entró son 16.95 moles. ¿Están de acuerdo? Este es el oxígeno a la entrada. Moles de oxígeno. Son moles de oxígeno a la entrada. Y yo tengo una correlación del aire. El aire me dice siempre que va a tener una proporción de, y si me lo dicen por favor, sería 79 partes de nitrógeno o 79 moles, porque esa es una proporción. Si sabían que la concentración de oxígeno en el aire es una concentración molar, no másica. Entonces sería 79 moles, ¿sale? De nitrógeno, ¿sale? Por cada 21 moles de, ¿sale? De oxígeno. Entonces vamos a corroborar que haya sido aire, porque el nitrógeno esperado sería 16.95. 16.95 sale por 79 entre 21. Entonces nos da la entrada. Si estoy poniendo bien la alimentación. Si fueron 62.5 lo que me está proponiendo aquí. 62.5. Con respecto a la concentración y de oxígeno, sería el que entró, sale 13.4 más el que reaccionó, que sería el oxígeno que reaccionó, sobró 13.4, el que reaccionó fue 5.9, sale entre 2, más 1.2 entre 2, 3.55, ¿sí? Lo estoy corroborando entre 2, más 0.6, sale, nos da 3.55, entonces
los moles a la entrada de oxígeno serían 3.55 más 13.4, sería 16.95 más 13.4, 16.95. Y fíjense, los calculados, sale de 16.95 entre 21 por 79. Los calculados son 63. Sale 63.76. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos moles, ¿no? Calculados. ¿Sale? Podemos concluir que o está mal el análisis de chimenea, o podemos concluir que lo que alimentamos fue un aire enriquecido en oxígeno. Entonces, esto pues no es lo que estamos obteniendo en nuestro cálculo final. O sea, que hay una discrepancia. ¿Están de acuerdo entre el nitrógeno calculado y el nitrógeno real medido y el nitrógeno calculado? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ahorita ustedes? ¿Vale? Entonces, ¿cuántos gramos te salieron de oxígeno? De oxígeno te salieron... Acuérdense que entre más acertado sea su peso molecular, y voy a poner el peso molecular, lo voy a poner en otro tono, para que el caudal másico lo voy a poner en otro color, pues para que quede claro, ¿sí?, lo que estamos haciendo. ¿Cuánto de nitrógeno te dio ahí? No, no estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da? Ah, lo tenía acá. Gramos, ¿estás de acuerdo? Entonces, aquí está. Luego, en la alimentación de metanol, ¿cuánto te dio? ¿Punto qué? Entonces ahí ya tienes otra alimentación. ¿Sale? Que realmente esto va aquí. Gramos, ahí está. Y lo que hiciste fue también en la parte de los resultados de nitrógeno, pues evidentemente aquí lo que entró, pues es lo que sale, ¿no? Sí. Ahí está. Luego de oxígeno, ¿cuánto te sale? ¿Y de agua cuánto te salió? 106.96 gramos. ¿A 196 punto qué? Muy bien. Del, ¿cómo se llama? Del formaldehído. Ok, 1457 gramos. ¿Y del metanol? Y finalmente del ácido fórmico. Entonces, si se fijan, en teoría, y aquí vamos a ponerlo de otro colorcito, en teoría, los gramos que sumen a la salida, no los moles, los balances másicos, los balances no se hacen en moles, se hacen en gramos, ¿sale? Lo que tengan a la salida, si tú lo sumas todo esto, ¿cuánto te sale a la salida de en gramos? Ok.
Déjame lo anoto. O sea, la salida, si tú haces la suma de todo esto. Ay, Dios. ¿Cuánto te da a la salida de todo esto? ¿Te da 2000 cuánto? Esta es la corriente de salida. Si tú sumas todo esto. Y de entrada, si tú sumas estos tres, ¿cuánto te da? ¿Así? Ok, entonces si se dan cuenta, acuérdense que les dije que siempre va a haber una discrepancia porque los pesos moleculares los estamos usando no particularmente exactos. Pero si se fijan, prácticamente tenemos los mismos caudales, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida son 2876.3, redondeado. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros ya vimos todo nuestro proceso, todo nuestro diagrama. Aquí nos damos cuenta que realmente lo que está entrando estrictamente no es aire de esta época, porque podría ser aire de otra época donde había mayor concentración de oxígeno en el aire, pero en este caso hay una discrepancia y un pequeño error. Entonces, con esto concluimos todo el problema, verificamos que todo esté perfectamente. Y esto, pues aquí hay un error, ¿no? ¿Sale? Esto lo vamos a poner como posible error o no es aire en la alimentación. Entonces ahí está. Entonces ya resolvimos todo el problemita. Ahí está todo resuelto. Muy fácil.